Bien, una buena pregunta. 12 balas de cañón debes colocarlos siempre cerca de ti, porque es parte de la historia de España, de la historia desconocida. Es una novela que intento rescatar en la memoria de 354 personas, almas, en un mal lugar, en un mal momento, y es una novela que participa de la novela histórica, pero también tiene algo de novela actual, puesto que tiene un personaje que es un relato actual. Me parece un grandísimo personaje, un gran olvidado en nuestro país, que tiene memoria de pez con todo aquello que sea histórico, y probablemente cosas que sean de más de 8 o 10 años hacia atrás las ignoramos completamente o las despreciamos. Y en este caso Benítez, me encontré con él en el Expediente Picasso. Me pareció un personaje muy interesante. He leído cosas también muy interesantes de aquella época de Anual, pero de Julio Benítez nadie había hablado hasta el momento. Lo comenté con algún amigo mío más escritor, con Lorenzo Silva, que había escrito también sobre Anual, y le pareció un personaje muy interesante. Y eso fue, de homenaje a Julio Benítez, eso fue homenaje a esa generación de españoles que nacieron en aquella época convulsa, que lucharon en Cuba, que lucharon en la campaña del año 9, el año 11, y luego algunos, en el caso de Benítez, sucumbieron en el año 21 ante la ignorancia masiva del pueblo español. La ficción es el relato del actor, del presente. Me he buscado un actor que es un personaje actual de televisión, que quiere volver a hacer cine, y le dan el personaje de Julio Benítez. Entonces ahí lo que hago es recrear, novelar y comparar dos tipos de sociedades distintas. Una sociedad del siglo XXI, la de ahora, una sociedad del siglo XX, del año 1921, de hace 90 años. No tiene nada que ver. Tampoco quiero hacer una comparativa de que era mejor, que era peor. Son distintos. Benítez se comportó como un héroe y el actor de mi novela se comporta distinto. De eso estoy absolutamente convencido. O sea, Anual sería como pedirle a los franceses que olvidaran la batalla de Verdún. Es que Anual es muy importante en España. Y lo fue, tan importante fue que se hizo el expediente Picasso, tan importante fue que se dio un golpe de Estado por Primo Rivera para no leer el expediente Picasso en el Congreso, y esa mala conciencia de Anual, mi tesis personal en esto, yo no soy historiador, llega probablemente hasta las maniobras de Llano Amarillo y llega al arranque de la Guerra Civil. El desastre, la vergüenza del ejército entonces probablemente se daba después con la Guerra Civil, ¿no? Y esa mala conciencia africanista surge en Anual, sin duda alguna. No, estaba en Guadalajara, ¿no? El expediente Picasso está en Guadalajara y no estaba escondido. Pasa que hay una parte que se quemó, efectivamente. Una parte se quemó en la época de la República. No sabemos qué parte se quemó, ¿no? Era un expediente que denunciaba mucho lo que ocurría entonces. Y a lo mejor a alguien todavía le sigue escociendo. Cuando yo publiqué la novela, ya es la segunda edición, con lo cual ha pasado ya probablemente 7 meses desde la primera edición, en mayo. Me llamó, lo cuento así como título curioso, un descendiente de un militar importante, ilustre de aquella época, para decirme, oye, no, que mi abuelo o bisabuelo tenía una posición tal. Y dije, bueno, esto, ¿por qué no lo hemos sabido 90 años? ¿Por qué vosotros habéis callado esto durante 90 años? ¿No? Hay una parte del libro que yo arranco, que es el informe de Cabanellas. Cabanellas fue un personaje muy importante en la Guerra Civil. De hecho, es de los militares que está cuando Franco lo entronizan, entre comillas, generalísimo en Burgos. Y no se fiaba nada de Franco, por cierto. Y Cabanellas arranca con un relato terrible, que está ahí, que yo recupero, cuando meses después el ejército, la legión con Cabanellas, se hacen con la zona. Cabanellas llega a Celuán, no Tetuán, Celuán con Z. Y lo que cuenta es, he descubierto unos cuadros de horror y he tenido que enterrar a 500 jefes y soldados que estaban insepultos, meses después. El no tener la patria, unos cuantos soldados preparados, les ha hecho sucumbir. Les hago responsables a ustedes, Ministerio de Ejército, de unos privilegios que han vivido que yo nunca he compartido. Y acaba diciendo, y eso me vale a mí como referencia en el libro, que la historia y la memoria de estos mártires hagan con ustedes la conciencia, no, perdón, que la conciencia y la memoria de estos mártires hagan con ustedes la justicia que merecen. Documentado, eso está en el informe de Picasso. Lo hizo a través de un heliógrafo, que era un espejito con el que se comunicaba con la base, con Anual, que estaba relativamente cerca, estaba a 5 o 6 kilómetros, pero era inaccesible en los barrancos, ¿no? Entonces Julio, lo que hace al final, Benítez, es coger el heliógrafo y decirle, la tropa no tiene problema, no tiene culpa de lo que ha hecho el mando, ordeno la evacuación de Igeriben, mis oficiales van a estar a la cabeza, yo también, me quedan 12 balas de cañón, esa es la novela, contadlas, y a la última bala disparad sobre mí, que estaremos mezclados españoles con los moros, tal cual lo dijo, y así fue.
Sí, tampoco hemos tenido mucho interés por conocerla. Eso también, yo culpo también a mis propios compatriotas por no investigar el pasado, de no ser curiosos y no ir a la fuente, ¿no? La fuente estaba, Anual estaba el relato magnífico de Ramón J. Sender, estaba Imán, esa gran novela. Ramón J. Sender fue soldado allí en Anual, ¿no? Y se esconde en la tripa de un caballo muerto durante una noche entera para hacerse pasar y que la gente no fuera a por él. Si es que los datos están, pasa siempre. Otra cosa es la voluntad por querer investigar y la voluntad por ir a las fuentes, ¿no? Esa pereza tremenda que tenemos, ¿no? Cuando yo estaba firmando mi novela anterior, la Feria del Libro en Madrid hace 2 años, me preguntó a alguien, ¿y su siguiente novela? Nunca suelo hablar de lo siguiente, pero dije, sobre Anual. Y la persona que estaba a la cola me dijo, ¿y quién fue Anual? Lo tapamos todo bastante bien, tenemos muy mala conciencia y somos a veces muy miedicas para enfrentarnos a nuestra realidad, para la buena y para la mala. Esta fue una mala realidad, una mala experiencia en la que hubo detalles de auténtico heroísmo, el caso de Julio Benítez, ¿no? ¿Por qué no se ha contado bien? No lo sé. Eso es un poco de complejo histórico español, no lo sé, un complejo histórico. Me interesaba porque el personaje, el actor, es lo más real que conecta con el presente indicativo que vivimos en este momento, ¿no? Y ese personaje existe, no él como tal personaje, pero participa de cosas que son de verdad. Vivimos en una sociedad donde cuenta mucho la cuota de pantalla, el share en televisión. Este personaje mío está muy preocupado por la cuota de pantalla. Una sociedad muy vacía de valores también. Nada que ver con lo que ocurrió hace 90 años, ¿no? Sí me interesaba muchísimo el actor porque le da ese punto de realidad que no tenía. A lo mejor si yo hubiera narrado nada más que Benítez, hubiera hecho una novela histórica y la gente hubiera pensado que he hecho una novela de batallas. No, es una novela de personajes, de personas. Y el personaje de Benítez, la persona es el actor, es Arturo, y me interesa cómo cuadran uno con otro y cada uno con sus miserias, que también la tuvo Benítez, que también Benítez dudó y tuvo miedo como el resto de los mortales, pero salió de aquel entuerto con una cierta hidalguía. Pues mira, esa anécdota es verdad. Y está sacada del Es relato buenísima. del abuelo de un amigo mío. Sí, que se ensañó con un cadáver hasta que dijeron, ya está muerto, déjalo. Pero tampoco era consciente, vamos a ver, dicen los que están en batalla, no he estado nunca en batalla afortunadamente y espero no estar nunca, ¿no? Que el concepto de presente, pasado, futuro, realidad, que si te disparan no te das cuenta porque el disparo no duele, dicen al principio hasta que ya pasa un tiempo, y que tampoco sabes si estás muerto o vivo. Y aquel chaval estaba pegándole bayonetazos con la bayoneta a un cadáver, que tampoco sabía si estaba vivo, estaba muerto, no tenía conciencia, estaba metido en aquella vorágine de sangre, ¿no? Bueno, yo espero que eso no nos ocurra a ninguno de los presentes nunca. Pues fíjate, estos están tan alterados que los 354 de Geriben durante 5 días, en el mes de julio más caluroso del siglo XX, documentado, sin una puñetera sombra, sin nada, con los heridos, sin poder enterrar los muertos, pues es una zona que yo he estado calcárea, que no puedes enterrar a nadie, pues estuvieron bebiéndose durante 5 días betún, mezclado con las latas que había por allí, mezclado con orines, y eso todo un poquito de azúcar, y eso era el manjar que se pasaron de unos a otros. Y eso además servía para eso y para refrigerar la ametralladora, que si la refrigerabas se atascaba y no seguía disparando. Yo digo también, Benítez tuvo la ocasión también de reflexionar con todos, porque Benítez, está documentado, tuvo a tiro a Abdelkrim. Lo dice, lo cuenta además. En un momento dado que pregunta Anual, le pregunta a Silvestre, estoy viendo una junta no junta, ¿no? De notables que están aquí y están entronizando a alguien, pasa algo. Lo tenía a tiro de los cañones de La Paz y de Nogués y le dijeron, no, quieto, quieto. Y Julio Benítez está viendo cómo se crea aquel personaje. Yo creo que los contendientes han de tener valor y respeto por el rival. Y Benítez lo tuvo, supo a quién se enfrentaba. No así Silvestre, no así General Silvestre que ignoró a quién se enfrentaba. Pero Benítez sí, porque además lo vio de cara, ¿no? Y de hecho, su final es bastante heroico, puesto que se va a la alambrada caminando y le da un tiro primero en la tripa, luego la cabeza ya desaparece, ¿no? Cadáver que yo creo que nunca se encontró, y lo cuento así, aunque es verdad que está en Melilla, en el cementerio, en el Panteón de Hombres Ilustres, y hay una tumba de Julio Benítez. A menos que la hagan el ADN, la viuda de Benítez ya falleció, Nieves,
y su hija también falleció hace unos años. No hay más camino que ese. Bueno, eso es parte también de nuestro relato español cainita, ¿no? Yo tengo un libro del teniente Casado, que es superviviente, único oficial que sobrevive en Eriben, y con ese libro yo he conseguido contar el día a día. Se me ha venido muy bien para contarlo ahí, narrarlo. Y saber el nombre de todos aquellos que estuvieron allí, que está citado también en mi novela, ¿no? Entonces Casado sobrevive, va al cautiverio, se llamaba así, Axdir, al pueblo, de Adelcrin, está allí durante 1 año y medio, paga a España un rescate por ello, se atribuye a Alfonso XIII, se atribuye, una desafortunada frase que llegó a decir algo así como qué cara es la carne de gallina. Bueno, pues está allí 1 año y medio y luego vuelve para la península, se hace muy amigo del general Navarro y fíjense cómo es la historia, ¿no? Al teniente Casado le fusilan en el 36 por republicano y su gran amigo Felipe Navarro, el general, le fusilan en Paracuellos por fascista en el 36. Ambos estuvieron en Anual. Lo he hecho con esa intención, con toda la intención. Primero con la necesidad de recuperar la memoria de estos 354 desgraciados y con la necesidad de espolear al español medio a que investigue y que vaya a las fuentes. Creo que somos de verdad muy catetos a la hora de tener nuestro pasado presente, ¿no? Y hace falta saberlo, hace falta conocerlo. Y aquel fue un pasado muy trágico, pero si puedes rascar un poco más también, un poco más atrás, la guerra de Cuba, ignoramos lo que pasó en la guerra de Cuba de una manera palmaria, ¿no? Y el almirante Cervera tuvo un comportamiento heroico en la bahía de Santiago de Cuba, y el español medio no tiene idea quién fue Cervera, ni lo que hizo Cervera, ni lo que pasó allí, y fue un tipo que se enfrentó a la poderosa escuadra norteamericana y a que los cubanos año tras año le rinden homenaje porque fue capaz de romper aquel cerco y le costó también el cautiverio, Cervera en este caso. ¿Ves? Pero son cosas que en la historia de España hemos pasado por encima y no, es que esto no se toca, no lo sé. Era Sánchez Albornoz el que decía que la historia de España era una permanente guerra civil, ¿no? Probablemente, ¿no? Pues efectivamente de tapar unos, tapar los otros, nunca hemos sabido cuál era nuestro bando. Nuestro bando fueron todos. Creo que nuestro bando es el de los perdedores siempre, pero fuimos ganadores, fuimos perdedores, fuimos rojos, fuimos azules, fuimos buenos, fuimos malos, pero no somos capaces de saber ni siquiera que lo fuimos.